Ok, bueno, vamos a empezar el último tema de estadística, que yo creo que para algunos de ustedes va a ser el más usado. Aún aquellos que no se dediquen a hacer investigación, en algún momento alguna recta van a tener que ajustar, sea en física o sea en algún trabajo de laboratorio, una curva de calibración, siempre alguna vez les va a tocar. Entonces vamos a ver el método mejor para ajustar una recta, lo que se llama un modelo lineal, a datos experimentales. Entonces, este ejemplo es el que ustedes en la diapositiva tienen como modelo 1 de primera especie, donde tenemos una X que está fijada por el experimentador y una variable Y que es aleatoria. Acá era una curva de calibración de un espectrofotómetro infrarrojo que se había usado para calibrar con concentraciones crecientes de amoxicilina y se las quería evaluar en este aparato, en este espectrofotómetro, para en un futuro hacer lo que se suele llamar predicción inversa. Uno tiene un tubito que no sabe qué concentración tiene, lo pone en el aparato y de esa recta tiene que ir a interpolar cuál es el valor de X, o sea, de la concentración. Entonces, acá se habían fijado estas 5 concentraciones. De cada concentración se prepararon 3 tubitos y se leyeron los 3 tubitos en el aparato. Y esas 3 lecturas son las que tienen acá. La base de datos consta de 2 columnas. Una que es la variable X, que es la que fijó el experimentador, que es la concentración de amoxicilina. Y la otra es la variable Y, que es la variable aleatoria. Entonces, ¿cómo la vamos a llamar? ¿Se acuerdan que cuando empezamos análisis de varianza, vimos que a las variables aleatorias en lugar de X ya se las llamaba Y? Y en un momento les dije, esto van a ver porque está relacionado, en cierta manera, con la regresión. Bueno, hoy vamos a usar un ANOVA en el medio de un contexto de uno de los problemas que nos va a ocupar dentro de este modelo lineal que vamos a ajustar. Entonces, la variable I, que es la variable aleatoria, la llamamos así. Cada I sub ij de esta base de datos será la lectura en el aparato de la jésima muestra de concentración XI. Nosotros tenemos XI, nuestro I va desde 1 hasta 5, porque tenemos X1 es el 4, X2 es el 6, hasta X5 es el 12. Y para cada XI tenemos J desde 1 hasta 3 concentraciones, lecturas observadas para cada concentración. Esta tabla a uno más o menos le suena, porque es una tabla parecida a la que teníamos cuando hacíamos análisis de varianza, solo que acá en vez de ser valores de X eran, por ejemplo, tratamientos o grupos. ¿Está bien? Y después, dentro de cada tratamiento o grupo, había observaciones. Bueno, acá dentro de cada concentración de X hay observaciones de la variable Y, que la llamamos I sub ij. ¿Cómo es el modelo? El modelo es así. Cada uno de estos I sub ij es igual a alfa más beta por XI, que es la ecuación de una recta, ¿no? O sea, la X y la Y, los pares XY están sobre una recta, donde beta es la pendiente y alfa es la ordenada al origen, lo que se llama el término independiente. Y beta es el coeficiente que multiplica X elevada a la 1. Acuérdense que el polinomio de grado 1 es la recta, si fuera un polinomio de grado 2 sería una parábola y así sucesivamente. Bueno, ¿por qué? Fíjense que acá no todos los puntos están sobre una recta, no todos los I observados para una concentración de X valen lo mismo. ¿Por qué? Porque existe este error aleatorio EIJ que hace que haya una variabilidad aún dentro de las lecturas que tienen la misma concentración. Ese error aleatorio que el experimentador no pudo controlar, si bien preparó todos los tubos con una concentración de 4, en alguno puede haber habido una pequeña diferencia en el pipeteo, en el preparado de la solución, una diferencia en la lectura del aparato, un salto de voltaje en algún momento, esas cosas que el experimentador no puede controlar, que transcurren aquí adentro por más que todos los individuos tengan la misma concentración. Individuos en este caso son los tubos. Entonces, ese error, ¿qué le pedimos a los errores? Que los errores ocurran aleatoriamente, o sea, que su esperanza sea 0, que tengamos tantos errores positivos como negativos, o sea, tanto en exceso como por defecto. Por eso le pedimos que las esperanzas sean 0. Con lo cual, si uno calcula la esperanza de esto, ¿la esperanza de esto qué es? Es esto, alfa y beta son parámetros, son los parámetros que definen cuál va a ser esta ecuación.
alfa más beta por xy, porque la x estaba fijada también, dijimos que la x la fijó el experimentador. Entonces la esperanza de esto va a ser la esperanza de esta constante, que es la constante, más la esperanza de los errores, pero la esperanza de los errores será 0. Entonces la esperanza es alfa más beta por xy. ¿Qué quiere decir? Que el valor, la esperanza de estas síes están sobre la recta. En lo que modelamos con este modelo es que las esperanzas de estas sí están sobre la recta. Por supuesto que yo no puedo calcular cuánto vale la esperanza de estos tres valores. Estos tres valores vienen de una población enormemente más grande, de los cuales yo usé nada más que 3 réplicas. Pero esto viene de una I que tiene distribución, bueno, distribución nada, todavía nada. La esperanza, o sea, el promedio de toda esta población de valores sí están sobre la recta. Después lo vamos a ver más lindo en un grafiquito. Uno empieza siempre por esto, el diagrama de dispersión. En pasar a un sistema de ejes coordenados cartesianos ortogonales, los pares de puntos, x en las abscisas y en las ordenadas. Y esto nos da siempre una idea si uno puede razonablemente suponer que el modelo lineal es adecuado. De hecho, si yo miro a ojo, veo que están bastante lineales esos puntos. Entonces, visualmente puedo asumir que el modelo lineal será adecuado. ¿Está bien? Después vamos a probar algunas otras cosas. Bueno, vamos a ver el mismo gráfico. Bueno, esperen, acá les puse. Uno quiere ajustar la mejor recta a esa nube de puntos. Entonces, ¿qué es la mejor recta? Uno puede decir, bueno, la que toca mayor cantidad de puntos. Bueno, la recta mejor que se usa en todos los análisis estadísticos cuando uno ajusta la recta, no, después vamos a darle el nombre. Es la recta que pasa lo más cerca posible de todos los puntos. O sea, la recta que está a la menor distancia de todos los puntos en conjunto. Entonces, ¿qué son las distancias? O sea, ¿cómo medimos esas distancias de los puntos a la recta? Las medimos en la dirección del eje Y, que es donde está la variable aleatoria. Y el gráfico sería este. Este es el diagrama de dispersión, son los puntos azules, y uno dice, bueno, los puntos azules son los que llamamos I sub i j. Y el punto que está sobre la recta, que todavía no sé cuál es, tengo que encontrarla y voy a aplicar un método, estos puntos los llamo, o sea, la ecuación que todavía no encontré, globalmente la llamemos ahora igual a A más B por XY. Donde A y B no sé cuánto valen. A y B en este momento son variables, todavía no las conozco. Los puntos ya los tengo fijos, los X y los Y ya están tomados, pues ya tengo el diagrama de dispersión. Entonces ahora lo que todavía no conozco son quiénes son A y B. Entonces, ¿cómo hago para pensar o para plantear que esta recta está a la menor distancia de todos los puntos? Primero tengo que medir cuál es la distancia. La distancia es esta distancia vertical que hay entre el I observado, I sub i j, y el punto rojo, que todavía no lo sé, pero lo pienso, lo planteo, en teoría, el punto rojo sería el que tendría ecuación A más B por XY. Entonces, esta distancia se llama I sub i j, el observado, menos A más B por XY. Y lo mismo para cualquiera de todos los puntos, estén por arriba o estén por debajo. Por supuesto que si esta es la recta promedio y la que está en el promedio de todos los puntos, ¿qué pasaría si yo agarrara todas las distancias de los puntos a la recta, las que están por arriba y las que están por abajo, y las sumara? ¿Se les ocurre que me daría esa suma? Si sumo Se estas anularía, distancias. ¿no? ¿Cómo, Pichón? ¿Se anularía? Exactamente, Andrés, se anularía, daría 0. Porque si la recta es la recta promedio, es de esperar que tenga tantas distancias positivas como negativas. ¿Y ustedes se acuerdan qué hacíamos para evitar esos ceros? Elevar al cuadrado. Exactamente, elevar al cuadrado. Y eso es lo que vamos a hacer acá. A esas distancias I sub i j menos A más B por XY, donde lo que no conozco es A y B, pero sí conozco los X y los Y porque ya tengo el diagrama, a esto lo tengo que elevar al cuadrado. Después lo sumo en I en J, que es para todos los puntos. En J para todos de la misma concentración. Y después para las distintas concentraciones. Y de eso tengo que encontrar el mínimo. Esa va a ser el mínimo de todas esas distancias cuadráticas, va a ser el mínimo que tengo que encontrar. Por eso la recta se va a llamar recta de mínimos cuadrados. Es aquella en la cual se minimizan las distancias de los I sub i j a la recta. ¿Ustedes se acuerdan cómo se encontraba el mínimo de una función? ¿Qué hacían? Hacíamos la diferencia de dos puntos del eje X. Bueno, pero Y ponele, sí, vos tenés acá dos variables, A y B. Vos tenés que encontrar el valor de A y B que haga mínima esas diferencias. ¿Cómo hacían para encontrar el mínimo de una función? O el máximo.
¿Se acuerdan? ¿Qué hacían? Ah, no. No, yo pensé que preguntabas lo de la pendiente o la ordenada del origen, que restabas 2x y 2y, las Ah, dividías. bueno, eso sí, eso para ver cuánto vale, cómo se calcula la pendiente. Pero yo todavía no sé cuánto vale, las tengo que encontrar. Tengo que encontrar el mínimo de una función. A ver, matemática. ¿Qué hacían en ¿Se matemática? deriva? Muy bien, derivamos. ¿Y después? Derivo. Buscamos los ceros Muy bien, los ceros de la derivada. Y ahí echamos despejo. la... ¿Quiénes son? Ahí ve que hacen cero esa derivada. ¿Por qué? Ustedes se acuerdan que la pendiente, la derivada era la pendiente de la recta tangente a una función en cada punto. Entonces, cuando las pendientes son negativas es porque la función va decreciendo. Las pendientes son positivas, la función es creciente. Y donde la función hacia un mínimo o un máximo, acuérdense de la parábola, ahí la derivada se hacía cero, en ese punto. Entonces yo derivo, igualo a cero, y veo, tengo que derivar respecto a A y respecto a B, y tengo que ver cuáles son los valores de A y B que hacen mínima esa derivada. ¿Está bien? Después uno decía, bueno, si quiero verificar que es un mínimo, ¿qué hago? Hago la derivada segunda y el mínimo era esto, era como la parte de la parábola de concavida positiva, entonces derivaba por segunda vez y verificaba si la derivada segunda era positiva en ese punto. Bueno, todo esto se va a dar, hay un mínimo. Y las funciones, no lo van a hacer ustedes, obviamente, porque ya las fórmulas alguien se tomó el trabajo de calcularlas. Bueno, ahora vamos a ver cuáles son las fórmulas de A y B que hacen mínima esas distancias al cuadrado. Entonces, los valores de A y B que hacen mínima esa suma, se deriva en función de A y de B, se igualan a cero las derivadas, son los estimadores de mínimos cuadrados. Y ahí sí los vamos a llamar alfa sombrero y beta sombrero, porque cuando los encontremos van a ser estimadores del alfa y beta del modelo. Y los vamos a calcular según la fórmula que tienen acá. Lo primero que calculamos es el estimador de la pendiente, beta sombrero, o sea, el estimador de beta. En el numerador tienen sumatoria en I en J, esto quiere decir, este I y J podrían estar abajo, pero los pone al lado para no hacer tan larga la fórmula, eso lo hace el editor de ecuaciones. Sumo en I en J, ¿qué cosas? Estos productos. De cada XY menos su media, multiplicado por cada Y menos su media. Este X y este Y son elementos del par ordenado, ¿no? Del que corresponde de cada puntito del diagrama de dispersión. Y en el denominador, la suma en I de xy menos x barra, este mismo x menos la media de los x, esto elevado al cuadrado, y ¿se acuerdan por qué se multiplicaba por ni? Porque el x está repetido tantas veces como réplicas hice. En nuestro caso tengo 5 valores de x distintos, cada uno con una repetición de 3 valores, porque hice 3 lecturas de ese x. Entonces este sería un 3 para cada uno. ¿Está bien? Esto se llama S sub XX. Esto más o menos les debería sonar. ¿Qué hacían ustedes cuando hacían cada X menos la media elevaban al cuadrado y sumaban? ¿Era el numerador de qué cosa? ¿Se acuerdan este numerador? Era una suma de cuadrados, ¿no? Era el numerador del S cuadrado, era esto. ¿Se acuerdan? Agarraban, calculaban la media. Hacían cada X y menos la media elevaban al cuadrado. Si tenían datos agrupados, los multiplicaban por las réplicas, y después eso lo dividían por n-1. Bueno, acá solamente usamos la suma de los cuadrados. Entonces, les hago una pregunta. Esto se llama SXX y esto se llama SXY, porque acá interviene X, interviene la Y. Les hago una pregunta. Nosotros tenemos pendientes positivas, cuando al aumentar X aumenta Y, pero tenemos pendientes negativas, cuando al aumentar X la Y disminuye. Pregunta. ¿Quién le va a dar el signo a la pendiente? ¿De dónde la pendiente va a obtener su signo? ¿Del numerador o del denominador? Del numerador, Muy Del bien, numerador. Rosy. Muy bien, ¿por qué? Sí, porque no está el cuadrado. exacto, porque el numerador no es una suma de cuadrados, es una suma de productos de desvíos, de X respecto a su media y respecto a su media. Ahora vamos a ver la interpretación en el gráfico. Esto siempre va a dar positivo, así que el signo lo va a obtener del SXY, que no es una suma de cuadrados. Por supuesto que beta sombrero vimos que era la pendiente, o sea, la pendiente de la recta de cuadrados mínimos, e indica cuánto se espera que varíe Y por cada unidad que aumenta X. Esto es lo que, ¿quién dijo recién? Uno de ustedes dijo recién, ¿no? Que era la interpretación de la pendiente. Cuando X aumenta en una unidad,
el beta sombrero es cuánto se incrementa la variable dependiente, en nuestro caso la lectura. Acá lo que vimos era que al aumentar la concentración la lectura aumentaba, entonces la interpretación de esa pendiente es que es el incremento en la lectura cuando la X aumenta en una unidad su concentración. Exactamente. Bueno, ¿cómo se calcula? Ya vimos la fórmula para calcular el estimador de la pendiente, o sea, la pendiente de la recta. ¿Cómo calculamos la ordenada al origen? La ordenada al origen va a ser I barra punto punto, o sea, la media de todos los valores de I, de todas las lecturas de la base de datos, menos el beta sombrero ya calculado por la media de los X, la media de todas las concentraciones. ¿Está bien? Por supuesto que si yo quiero calcular la media, vuelvo atrás, la media de todas estas concentraciones, tendré que calcular la media de todos estos datos. El 4 sumado 3 veces, el 6 sumado 3 veces, y así cada uno, ¿no? Y después dividir por 15, que es el n total. Y la media de todos los valores de I es la media de todos los valores, sin importar a qué concentración pertenecían. Entonces, alfa sombrero es la ordenada al origen, es decir, el valor esperado de I que corresponde a X igual a 0, como todo ordenado al origen, o la bien la intersección de la recta con el eje Y. Dicho coeficiente podría no tener sentido en algunos casos, en otros no admite interpretación, sobre todo si el ajuste se hizo trabajando con pares donde el valor 0 está fuera del rango. ¿Qué quiere decir? Veamos un ejemplo. ¿Se acuerdan que en algún ejemplo vimos con unos intervalos de confianza, habíamos pensado en el peso al nacer de un bebé? Y entonces dijimos, bueno, si el intervalo era amplio, no servía un intervalo corto. Bueno, vamos a dar un mismo ejemplo, que es bien gráfico. Supongamos que yo quiero estimar el peso al nacer de un niño en función de, o sea, explicar cómo varía el peso en función de la edad de la mamá. Entonces voy a agarrar una N cantidad de chicas que tuvieron un bebé, señoritas, señoras, y les pregunto, ¿qué edad tenían? Uno decide, si fue cuando quedaron embarazadas, si fue cuando tuvo el bebé, edad, y hago peso en función de la edad. Entonces, yo voy a tener una ecuación, si hago el método de cuadrados mínimos ahí, ¿y qué es la ordenada al origen? Es el valor de peso cuando la edad de la madre es 0. Obviamente que eso no tiene ninguna interpretación, y muchos de los experimentos que uno va a hacer no tienen interpretación biológica. Pero vamos a ver que uno siempre aplica el modelo y el método para tener la recta completa, con la pendiente y con la ordenada al origen. Bueno, vamos a interpretar un poco más eso del SXY. ¿Qué hicimos acá? Acá tenemos el mismo diagrama de dispersión de los puntos, y fíjense que acá abajo en las medidas de resumen calculamos la media de todas las lecturas, o sea de I, y la media de todas las concentraciones, o sea el X barra. Este es el I barra punto punto, este es el X barra. Bueno, acá ¿qué hicimos? Sobre el gráfico marcamos. ¿Se acuerdan que en el Infostat, cuando ustedes tienen un gráfico, en una solapita que se llama herramientas gráficas, les aparece serie, eje X, eje Y? Bueno, si ustedes separan donde dice eje X y tienen abajo un campo así blanquito donde dice líneas de corte, si ustedes ahí separan y ponen 8, Enter, les va a graficar una recta que tiene ecuación X igual a 8, que es esta recta vertical. Ahora me voy a la solapa del eje Y, pongo 12,07, o sea la media, Enter, y me aparece esta línea. Estas, bueno, están dadas un color y más gruesas, porque aparecen muy chiquitas, si no. Bueno, ¿qué pasó acá? Acá hicimos como si fuera un origen de coordenadas, lo pasamos el origen de coordenadas a X barra y barra. O sea, ahora este origen de coordenadas, origen entre comillas, nos demarca 4 cuadrantes. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. Analicemos ahora cada uno de estos puntos. Acuérdense que dijimos que el numerador del beta sombrero era el que le iba a dar el signo a la pendiente. Bueno, analicemos estos productos. Miremos este punto. X menos X barra. El X es este valor, es un 10. Menos X barra. ¿Eso qué signo tiene? Positivo, ¿no? 10 menos 8, 2. Positivo porque el X está a la derecha de X barra. El Y está arriba de Y barra. Si yo hago este Y menos este Y, va a dar positivo, porque está por encima. Quiere decir, cuando yo haga X menos X barra positivo, más por más me va a dar más.
todos los puntos que estén acá, x menos x barra por y menos y barra van a ser positivos. Miremos acá abajo. Esperen, creo que lo puse ahí, déjenme ver. Acá. X y menos x barra por y menos y barra es mayor que 0. Miremos acá, un punto de estos. X menos x barra, negativo. Y menos y barra, negativo. Menos por menos, más. Todos los que estén acá van a tener x menos x barra por y menos y barra mayor que 0. Fíjense que en este caso tenemos el 99,9% de los puntos están en el primero y en el tercer cuadrante. Por eso esta recta va a tener pendiente positiva, porque ganan los pares ordenados cuyo producto de desvíos son mayores que 0, o porque son más por más o porque son menos por menos. Miremos un punto cualquiera. Bueno, acá es una situación bastante perfecta, lineal, ¿no? Pero a veces uno tiene a lo mejor algún punto que se va. Pensemos un punto acá. X menos x barra, negativo, porque x está a la izquierda de x barra. Pero y menos y barra, positivo, porque y está arriba de y barra. Menos por más, menos. Y un punto que esté por acá, x menos x barra, positivo, y menos y barra, negativo. Más por menos, menos. Quiere decir que todos los puntos que estén en el segundo y en el cuarto cuadrante van a dar negativos. Piensen en una recta de pendiente negativa, la mayor parte de los puntos van a estar acá, en el segundo y cuarto cuadrante, armados desde el origen de coordenadas x barra y barra. ¿Se entendió? Bueno, por eso el signo se lo va a dar exactamente el numerador del beta sombrero, de la pendiente. Un poquito de notación, para ponernos de acuerdo en cómo vamos a llamar a las cosas. X barra, bueno, ya lo dijimos, va a ser la suma de cada X multiplicado por la cantidad de valores que observamos de ese X, suma de N por XY dividido N. Y barra punto punto, ¿por qué lo llamamos punto punto? Porque era la media de toda la base de datos, sin importar de qué X venía. La suma de todos los I sub i J dividido N, suma N I en J. ¿Qué era el SXX? Era el denominador del beta sombrero, era esto, era la suma de NI por XY menos X barra cuadrado. Si desarrollamos esto, acuérdense que después tenía una fórmula más simplificada para el S cuadrado, ¿se acuerdan? Para el numerador les quedaba suma de los X y cuadrado, siempre multiplicados si están repetidos, suma de X y cuadrado por NI, menos suma de NI por XY todo el cuadrado sobre N. Para el SXX, fórmula conocida. Para el SII, que ahora todavía no lo vimos, pero después lo vamos a usar, lo que llamamos el SII es la suma en I en J de cada I sub i J de la base de datos menos la media I barra punto punto elevado al cuadrado. Si desarrollamos este cuadrado es la suma de los I sub i J cuadrado menos la suma de los I sub i J todo el cuadrado sobre N. Si se acuerdan, esto era la suma de cuadrados total del análisis de la varianza, ¿se acuerdan? Que era la suma de los I sub i J cuadrado menos el término de corrección C, que ese término de corrección C era T cuadrado sobre N, y T es la suma de todos los I sub i J. O sea que el SI es la suma de cuadrados total que calculábamos en el ANOVA. Y el SXY, que lo definimos así, suma de I menos I barra por X menos X barra, si yo desarrollo, hago distributiva acá adentro, me va a quedar suma de X por Y menos suma de los X por suma de los Y es dividido N. Fíjense que esta fórmula filosóficamente no es tan distinta de estas dos en estructura. Fíjense, acá es porque tenemos una X y una Y. Si estas dos fueran las X, tendríamos X cuadrado. Si estas dos fueran las Y, tendríamos la Y al cuadrado. Acá pues tenemos XY. Si los dos fueran X, acá tendríamos la suma de los X al cuadrado. Si los dos fueran Y, tendríamos la suma de los Y al cuadrado. Pero tenemos un SXY, entonces tenemos suma de los X por un lado por suma de los Y por el otro lado. ¿Ok? Y después, bueno, una vez que ya usamos estos estadísticos, podemos armar cómo vamos a calcular el beta sombrero, este SXY sobre el SXX, y el alfa sombrero va a ser I barra menos el beta sombrero ya calculado por el X barra. Después vamos a ver, no les puse como en el ANOVA un ejemplo desarrollado. Pero, ¿cómo calculan cada uno? Si ustedes tienen
si tienen calculadora que no tiene modo regresión lineal, lo pueden hacer tranquilamente con la calculadora en modo estadística. ¿Por qué? Primero meten los 15 valores de la X. ¿Qué van a obtener? La suma de los X, en el S-sum, la suma de los X, la suma de los X cuadrado y el N. Y después cuando le ponen ese bar, obtienen el X barra. Borran la memoria. Meten los 15 valores de Y. Cuando le piden ese sum, van a tener la suma de los I's. Acá, acá o acá. La suma de los cuadrados, suma de los I sub I J cuadrado, y el N. Siempre va a ser 15, el mismo N en todo. Y en ese bar van a tener la media de Y. ¿Está bien? Después, ¿qué nos faltaría? Esto ya lo hicimos, esto ya lo tenemos, nos faltaría nada más que esto, la suma de los X por los Y's. Si no tienen modo regresión, borran después la memoria y ponen, agarran de la base de datos, X por Y igual M más, X por Y igual M más. Y ponen todos los valores, todos los productos calculados. Y después, ¿qué hacen? En ese sum le piden la suma. Y la suma va a ser la suma de los X por los Y. Y con esto ya se pueden armar todas las fórmulas. Si tienen regresión, modo regresión, ponen modo regresión y después lineal. Y ahí lo pueden meter en la calculadora, asegúrense siempre de borrar la memoria antes, ponen los pares ordenados. Entonces van a poner 4, y M más. ¿Se acuerdan que en análisis de varianza, o no, en análisis de varianza no, cuando vimos datos agrupados, que les dije, para poner los datos cuando tienen más de uno, no van a hacer tantas veces cuando hicimos estimación puntual? ¿Qué les dije? Hagan el dato shift, coma, ¿se acuerdan? Shift, coma en la teclita de coma, shift, coma en la frecuencia y M más, y entraban tantos datos como la frecuencia. En regresión no se pone shift, coma, se pone directamente la teclita coma, entonces ponen el X4, coma, la lectura, M más, el par ordenado, y así con cada uno de los 15 pares. Y ahí tienen, en ese sum van a tener la suma de los X, la suma de los Y, el N, la suma de los X cuadrado, la suma de los Y cuadrado, y si siguen avanzando en el display, más adelante van a aparecer una flechita, les va a aparecer la suma de los X por los Y. Y listo, y ahí tienen todo. Y bueno, después las medias y el X barra y barra. ¿De acuerdo? Es muy Profe, fácil. Sí, dime. aparece también no sé, en mi calculadora, ¿no? Sí, A X y y B. sombrero también. Ah, ¿podés interpolar? Mira vos, bueno, está bien. No, Con eso, pero dice error. Cuando le quiero dar cuando hago la shift, tengo si te shift. dice y sombrero, será porque interpola en la recta, pero a lo mejor después tenés que poner, no sé cómo es el manual, tendrás que ponerle un X y después obtener el y sombrero. Pero es una vez que ya metiste todos tus pares ordenados y ya Sí, encontraste la igual ecuación de la recta. metí datos, metí súper aleatorio. Puse, por ejemplo, 2,9, 1,0, 3,7, así. Bueno, te pueden dar Para raros, pero probarlo en realidad. sí, sí. Igual si te dice un sombrero lo vas a tener que usar. Yo no me acuerdo, porque con los programas ya la calculadora hace 1000 años que no uso para regresión. Pero si te dice sombrero, seguramente después que metiste todos los pares de datos, ahí capaz que tenés que volver a entrar con un X y pedirle el sombrero. Ojo, también les da la pendiente, el A y el B, Sí, no sé A si y dice A B, y A B. y B. Bueno, pero por las dudas, calcúlenlo así están seguros. Pero sí, Y úsenlo para verificar. Y da el coeficiente de correlación también, que después lo vamos a ver. ese es el R, ¿no? Que es 0,90 y pico. Sí, seguro, sí. Sí, Que sí, si el da R. 1 es una recta perfecta, creo. O sea, Exactamente. Bueno, muy bien, muy bien. Lo vamos a ver me después. acuerdo de física, porque como empezaste con lo de la Claro, calibración, hay una parte de física que vemos estadística súper básica. claro, bueno. Y hoy vamos a ver eso, y vamos a ver el R, y vamos a ver el R cuadrado, y les voy a desmitificar un poco el R cuadrado, con unos ejemplitos interesantes. Es más, yo no le subí datos con el PowerPoint de regresión. Sí, le subí algunas basecitas de datos. Una dice cuarteto de Anscombe, después lo vamos a ver la clase creo que la clase que viene lo vamos a ver. Y van a ver que es muy interesante, sobre todo si vieron física le van a dar más interpretación. Buenísimo, sí, sí, tenés razón. Fíjate en el manual cómo obtener el sombrero. Yo no me acuerdo. Ok.
Dale, bien Andrés. Bueno, por lo tanto, la recta estimada por cuadrados mínimos tiene esta ecuación, alfa sombrero más beta sombrero por xy. Ahora fíjense algo interesante. Además, debido a que, ¿se acuerdan que alfa sombrero en la diapositiva anterior, en la otra anterior se calculaba como y barra menos beta sombrero por x barra? Entonces, este valor de y barra menos beta sombrero por x barra lo vamos a meter ahí en la ecuación donde dice alfa sombrero. Entonces, fíjense, y sombrero es igual a alfa sombrero, que es y barra menos beta sombrero por x barra, más beta sombrero por xy. Lo único que hicimos acá fue reemplazar alfa sombrero por su fórmula de cálculo. Bueno, ¿qué quedó acá? Quedó dos términos que tienen beta sombrero como factor común. Entonces acá sacamos factor común beta sombrero. ¿Y qué me quedó? Y sombrero igual a y barra punto punto, más beta sombrero por xy positivo menos x barra negativo. Entonces, si ustedes llegan a ver la fórmula de la recta de cuadrados mínimos, escrita así, un y sombrero como una constante más otra constante por xy menos x barra, quien multiplica xy por x barra es la pendiente, y esta constante que aparece sola sería y barra punto a punto. ¿Está bien? Y miren qué es interesante de esto, que si x justo llega a tomar el valor de la media, esto se hace 0. Xy menos x barra vale 0. Y entonces, y su bisombrero vale justo y barra punto a punto. ¿Qué quiere decir eso? Que siempre en la recta de cuadrados mínimos, el par x barra y barra es un punto siempre en la recta de cuadrados mínimos. Por la fórmula con la que se calcula, por su filosofía de cómo llegamos a la recta de cuadrados mínimos. Siempre, cuando x toma el valor de la media, y va a tomar el valor de su media. Después lo vamos a ver en el gráfico. Esta es la primera parte de la salida, aparece así. Cuando ustedes ponen estadísticas, regresión lineal. En variable dependiente ponen la y, en la variable regresora, creo que dice, ponen la x. Entonces le dan enter, aceptar, y la primera parte de la salida es esto. Dice análisis de regresión lineal, dice el n, dice el r cuadrado, el que vos me decías recién Andrés, el 8420, un r cuadrado, perdón, el que me decías recién era r, este es el r al cuadrado. Un r cuadrado ajustado que nosotros no lo vamos a usar porque solo vamos a ver regresiones simples. Este se usa más cuando uno usa regresiones múltiples y quiere comparar distintos modelos. Así que para nosotros no tiene utilidad. Pero el r cuadrado sí, después lo vamos a ver. Y lo que más importa en este momento ahora es los coeficientes de regresión y estadísticos asociados. ¿Cuáles son los coeficientes de regresión? Estos dos. Fíjense los nombres, coeficientes. Constante. Y el otro dice concentración de amoxicilina. ¿Cuál les parece que va a ser la constante en esta ecuación? Este, ¿no? Porque este es una constante. Este no multiplica x a ninguna potencia. Y este coeficiente, este estadístico, que nos dice acá, es la pendiente. ¿Por qué? Porque es el coeficiente que multiplica a la x, que era la concentración de amoxicilina. ¿Por qué no dice ordenada al origen y pendiente? Porque este mismo menú lo vamos a usar tanto para regresión simple como múltiple. Supónganse que acá en este modelo que vamos a ajustar, la lectura en el aparato no dependiera solo de la concentración. A lo mejor es un aparato, no sé, estoy inventando, a lo mejor es un aparato tan sensible que a lo mejor depende además de la humedad ambiente, de la temperatura que hay, del voltaje que esté midiendo el aparato en ese momento. Si depende de más cosas, la lectura ahí va a ser igual a una constante más un beta 1 por la concentración, más un beta 2 por el voltaje, más un beta 3 por la humedad ambiente, etc. Y eso sería una regresión múltiple. Entonces, ahí ya no existiría técnicamente una pendiente. Cada coeficiente aparecería este, que es el que corresponde a concentración de amoxicilina, pero a lo mejor aparecería otro, que es el que multiplica a la variable voltaje, y a lo mejor aparecería otro, que es el que multiplica la variable humedad ambiente. ¿Se entiende? Por eso no dice pendiente, pero es el coeficiente que multiplica a la x, que en una simple, regresión simple, es la pendiente. Entonces, ¿cómo armamos la recta de cuadrados mínimos con estos datos? Va a ser
nuestro I sombrero, nuestro I estimado va a ser la ordenal origen menos 4,6047 más 2,0847 por X, que es la concentración de amoxicilina. ¿Está bien? Una vez que la leemos de acá, armamos la recta de esa manera. Vamos a verificar, ¿vieron que decía que cuando X es X barra, Y es igual a Y barra? Vuelvo a poner la salida de cuando pedíamos la media de los X, de las concentraciones de amoxicilina, y la media de las lecturas, 8 y 12,07. Vamos a verificar qué es esto. ¿Qué quiere decir? Que si X vale 8, Y tendría que valer la media de Y, 12,07. Bueno, acá está la cuenta. Menos 4,6 más 2,0847 por 8 da 12,07. Pónganlo en la calculadora y lo verifican. O sea que cuando X vale X barra, Y vale Y barra. Después lo vamos a ver en el gráfico. Bueno, ahora ya esta es la recta de cuadrados mínimos. Estos son los I sub IJ y los puntitos rojos son los I sub I sombreros, son los puntos sobre la recta. ¿Ven que puede ser que alguno coincida con el I sombrero, pero no necesariamente? Tenemos valores por arriba y valores por abajo. Este es el que está más cerca del valor predicho. Ahora vamos a ver qué es el predicho. Y esta es la ecuación de la recta. I sub I sombrero, alfa sombrero más beta sombrero por XY. Bueno, esperen. Bueno, observaciones hasta el momento. A cualquier nube de puntos se le puede ajustar una recta. A cualquiera, valga o no valga la recta. Todavía no hablamos de distribución normal. No dijimos distribución normal. ¿Cuál era nuestro modelo? I sub IJ era alfa más beta por XY más un error, y la esperanza de los errores 0. Eso es todo lo que pusimos. No pusimos ninguna distribución. Pero si yo quisiera demostrar la validez del modelo, estimar los parámetros, por ejemplo, mediante intervalo de confianza, ahí necesito suposiciones. Porque hasta ahora, ¿qué hicimos? Encontrar un beta sombrero que era estimador de beta del modelo. Yo sé que beta del modelo andará cerca del beta sombrero, y que el alfa del modelo puede andar cerca de nuestro alfa sombrero, pero no sé qué tan cerca. Necesito acotarlo y decir, bueno, estará en este intervalo con una confianza del tanto por ciento. Y acuérdense que cuando uno tenía que calcular el intervalo de confianza, necesitaba una distribución. Por eso después vamos a empezar los supuestos. Voy a mostrarles cómo lo hacemos. Acá tengo los datos, concentración de amoxicilina y lectura. Vamos a ir acá, estadísticas, regresión lineal. Se toma su tiempo. Lectura es la variable dependiente. Y la concentración de amoxicilina es la que se llama regresora, o las independientes se las llaman regresoras. Aceptar. Bueno, esta es una salida básica. Va a mostrar los coeficientes de regresión estadísticos asociados, esa primera. Va a mostrar una tabla de análisis de varianza, que después la vamos a ver, pues ahora se la dejo pedida, después la interpretamos. Y el método es mínimos cuadrados. Si lo saco... Bueno, acá no me deja sacarlo, porque es el único método que uso, mínimos cuadrados. Y fíjense que acá dice ordenar el origen, que ya está cliqueada. No la descliqueen nunca. Dejen siempre la ecuación completa. Entonces le damos a aceptar. Y acá en diagnóstico va a dar el gráfico de los residuos estudiantizados versus predichos y el gráfico del ajuste. Siempre muestra los gráficos primero. Bueno, acá están los gráficos. Este es el gráfico del ajuste que ya lo vimos. Son los datos experimentales, los puntos, y la recta. Fíjense una cosa importante. La recta está graficada entre el valor más chico de X observado y el mayor. La recta no se aparta ni un puntito fuera de acá, ni un puntito fuera de acá. La recta se ajusta en el rango de valores observados de X. No va más allá. Porque más allá yo no sé qué va a pasar con la recta. A lo mejor, esto lo vamos a ver después, supónganse, vamos a poner acá el eje X, lo vamos a hacer empezar en 0. Y vamos a hacer empezar el eje Y en 0. Fíjense que acá está bien interpretado que la constante, la ordenada al origen, era negativa, ¿no? Porque si ustedes prolongan esta recta hacia abajo, va a interpolar el eje de la Y en un valor negativo. Menos interpretación que esta, que no sea útil interpretación, no hay. La lectura negativa no existe, pero después vamos a ver qué pasa.
¿Qué quiere decir esto? Yo esta recta, si la quisiera prolongar en el mismo modelo, llegaría a valores negativos que no tendrían ningún sentido. Entonces no tiene sentido prolongarla más allá, porque a lo mejor la recta hace algo así. Empieza en el 0, hace como una curvita, tiene una parte lineal, y después, en algún momento, se va a hacer una meseta, porque se me termina la escala del aparato. ¿No? No tiene más. Entonces en algún momento se va a hacer una meseta. Yo puedo aumentar mucho la concentración, pero después en algún momento la lectura se va a hacer una constante cuando llegó a la escala de saturación del aparato. O sea que solo la grafica en este intervalo. Vamos a verificar ese valor. ¿Se acuerdan lo de las líneas de corte? Dijimos que la media de las X era 8. Voy a dar acá, ven que dice líneas de corte, voy a hacer 8, enter. Hizo una línea vertical que pasa por el 8. Estos 3 puntos justamente son aquellos en los cuales habíamos fijado el valor de concentración en 8. Bueno, el valor de la media de I, que ¿cómo lo obtienen? Así lo obtuvimos, ¿no? Medidas de resumen. Lectura, saco esto de acá y lo paso acá, lectura y concentración de amoxicilina, o sea, I y X, y, bueno, desvío no me interesa, y mínimo máximo me interesa, N y la media. 12,07, si quieren aumentarle los decimales, 12,0727. Entonces, vamos a verificar 12,0727, ya que está, lo ponemos con todos los decimales, enter. Ven que justo pasó por un punto de la recta, miren. Ven que en azul están los puntos observados que dicen lectura. Miren este, predicho está en amarillito. Lo que pasa es que los que hicieron el infostat seguro son de Boca, porque todos lo ponen azul y amarillo. Los colores por defecto de los gráficos siempre son azules y amarillos. Le voy a achicar un poco para que se vea mejor, le voy a poner un rojito, perdónenme los de Boca. Ahí está. Ven que el 8 pasó por ese punto y el 12,07 y algo pasó por ese punto. O sea que este es siempre un punto de la recta. Es un valor predicho de la recta. Y miren, si yo vuelvo a hacer la regresión lineal, esperen, paso de nuevo la concentración de amoxicilina acá a la regresora. Y en diagnóstico, si yo quiero que me guarde los residuos, como hacíamos en ANOVA, y los predichos, si quieren los estudiantizados, pero los estudiantizados, ya hizo el gráfico, no lo vimos, me faltó ver el gráfico. Bueno, lo saco porque ya lo hicimos. Aceptar, bueno, esta es la misma salida de antes, y el gráfico de estudiantizados versus predichos es este. Fíjense, si yo tenía un punto que estaba sobre la recta, ¿vieron que vimos uno que estaba muy cerca de la recta? Esperen que le voy a agrandar un poco el tamaño del... a ver, le vamos a poner, no sé, azul. Este es el predicho de 0. Este estaba muy cerca de la recta. Tiene un predicho muy bajito. Voy a ponerme... Ventanas... no, quiero la tabla. Acá. Bueno. Esperen un cachito. Se me quedó escondida ahí. Ahí está. Miren los predichos. Ven que para 8, el predicho me dio 12,07, que es justo la media de I. O sea, ¿cómo obtengo los predichos? Si yo el 4 lo pongo en la ecuación, el valor me va a dar 3,73. El predicho para 4 es este. Perdón. Este no. Acá. El predicho para 4 es este 3,73. Es el valor sobre la recta. El predicho para 6 es 7,9. El predicho para 6 es este 7,9 de acá. Y así sucesivamente. Los predichos son los puntos sobre la recta. Y los residuos es la diferencia entre el observado y el predicho. Este primero tiene un residuo positivo porque el 6,15 está por arriba del esperado de 3,73. Este tiene un residuo positivo. Y después los otros tienen un residuo negativo porque los dos quedaron por abajo de la recta. Entonces fíjense, si yo tengo un predicho que coincide justo, un observado que coincide justo con la recta, cuando yo esta recta la cueste, ese valor me va a quedar sobre la recta, como pasó en este que estaba muy cerquita. Todos los que estén por encima del 0 eran los que en la recta estaban por encima.
Todos los que estén por debajo del 0 en su residuo, eran los que en la recta estaban por debajo y así sucesivamente. Entonces, si la recta ajusta bien al modelo, ¿yo qué espero? Que la distribución de los residuos sea aleatoria alrededor de la recta, que no tenga en un lugar todos por abajo y en otro todos por arriba. Eso lo vamos a ver después en un ejemplo. Yo espero que si el ajuste es bueno, que los residuos estén por encima y abajo. Yo puedo pensar en el residuo acá, porque acá tengo por encima y por abajo, ¿no? Porque veo que el ajuste es bueno, pero es mucho mejor verlos así acostados y observarlo acá. ¿También? Ese es el gráfico de residuos estudiantizados en función de predichos. ¿Y qué otra cosa espero de este gráfico? Además de que tenga una distribución aleatoria alrededor del 0, que espero que sean más o menos homogéneos, que no tenga todos puntitos juntitos acá y separados por otro lado, que tengan más o menos dispersiones homogéneas, y acá son bastante homogéneas. ¿Está bien? Y espero que no haya puntos que se pasen, acá las líneas rojas son 2 y menos 2 desvíos, ¿no? Porque son, ¿se acuerdan? Entre 2 y menos 2 tenía aproximadamente el 95% de las observaciones. Y acá no se me pasa ninguna de allá. Sería grave si se pasaran alguna de 3 o menos 3 desvíos. O sea que del gráfico espero eso. Vuelvo a la diapositiva. Dijimos que si yo quería hacer algún supuesto sobre algún intervalo de confianza para algún parámetro, necesitaba una distribución. Entonces, recordemos este modelo, hasta ahora habíamos puesto solo que cada I sub ij era alfa más beta xi más un error, y que la esperanza de los CIJ, que era mu sub i, el valor esperado, era alfa más beta xi. O sea que las mu sub i están sobre una recta, en el modelo lineal. Ahora sí necesito una distribución. ¿Qué distribución supongo? Que la variable i, o sea, para cada x tenía 3 observados, pero hay una distribución de valores de la variable i, tienen distribución normal, con esperanzas mu sub i, que tienen esta ecuación, alfa más beta xi, y desviación estándar sigma. Fíjense que no le puse ningún subíndice a sigma, o sea que suponemos que el sigma es igual para todos, que tienen homogeneidad de varianzas. Y la parte, las variables son independientes, las I sub ij. O sea, no voy a leer el mismo tubo 3 veces. Preparo distintos tubos y los leo. Tienen que ser independientes. Entonces, fíjense que si se acuerdan, cuando vimos el test de Student para muestras independientes, ¿qué dijimos? Hay 3 supuestos que los vamos a recordar hasta el final de la cursada. ¿Cuáles eran? Normalidad, independencia y homogeneidad de varianzas. Y acá tenemos los 3. Normalidad de las variables, independencia y homogeneidad de las varianzas. O bien, otra forma de escribir los supuestos es esta. Si cada I sub ij es alfa más beta xi más el error, los 3 supuestos se los asignamos a los errores. Los errores tienen distribución normal, con esperanza 0, desviación estándar sigma, todas iguales, y son independientes. Entonces, o bien se los atribuimos a las variables, o bien a los errores, que es lo mismo. ¿Está bien? E y j, normal 0 sigma, independientes. Miren, en el gráfico se ve mucho más lindo lo de la normalidad de las variables. Acá tenemos la x, en nuestro caso sería la concentración. Acá tenemos la y, en nuestro caso sería la lectura. Y acá tenemos en un tercer eje la función de densidad. La función de densidad, o sea que lo que suponemos es la normalidad, o sea, campanas de Gauss. Función de densidad de la variable aleatoria y. Para cada x tenemos una distribución normal para la variable y. Fíjense que dice f de y dado x, porque para cada x vamos a tener una normal. ¿En qué van a cambiar estas normales? En la esperanza. Pero dijimos que tenían la misma desviación estándar. Fíjense que las curvas estas rojas tienen todas la misma desviación estándar. Todas tienen el mismo perfil, las mismas dispersiones. ¿Qué cambia? Que la esperanza son distintas las esperanzas y están ubicadas sobre esta recta. Y la ecuación de esta recta es alfa más beta por x. Entonces, todas normales. Mu sub i, sigma, y esas mu sub i están todas ubicadas sobre esta recta. Esta recta, por supuesto, no la vamos a conocer nunca, alfa más beta por x. Por eso la estimamos con alfa sombrero más beta sombrero por xi. Y la función de densidad de esta i es, la función de densidad de i para cada x es, les tiene que resultar conocida,
1 sobre la raíz de 2pi por sigma cuadrado, hasta acá lo mismo, por e a la menos 1/2, antes teníamos x menos mu, ahora tenemos cada i sub i menos mu sub i sobre sigma. O sea, la variable i, a la cual se le resta mu sub i, se le divide por sigma. Para cada x, nosotros observamos 3 puntitos nada más. Esos 3 puntitos, esas 3 lecturas que observamos, eran una muestra aleatoria de toda esta distribución de valores de la variable i. Acá lo mismo, 3 valores, 3 tubitos, que dieron 3 lecturas distintas, pero esas 3 forman parte de esta distribución gaussiana, y así sucesivamente. ¿Está bien? Entonces, bajo estas condiciones, si hay normalidad, independencia, homogeneidad de varianzas, beta sombrero, que es un estimador de beta, es un estadístico y es una variable aleatoria. ¿Se acuerdan todo lo que vimos en el capítulo 5 de distribución en el muestreo? Los estadísticos, estimadores de los parámetros, son funciones de la muestra y son variables aleatorias, porque varían aleatoriamente. Si yo tomé estos 15 tubos, tuve este beta sombrero. Si hubiera tomado otros 15 tubos con las mismas concentraciones, hubiera tenido otro beta sombrero, parecido pero distinto. O sea que varía aleatoriamente. ¿Y qué distribución tiene? Normal, con esperanza beta, y la desviación estándar es la raíz de sigma cuadrado dividido el SXX. ¿Está bien? Esta es la distribución de beta sombrero si se cumplen los supuestos que pedimos antes. ¿Y cuál es la distribución de alfa sombrero? También va a ser normal, también tiene esperanza alfa, y la desviación estándar es, además de este sigma cuadrado sobre SXX, se le agrega algo más. Suma de los NI por XI cuadrado dividido N. ¿Qué me dice esto? Que la esperanza de beta sombrero sea beta y la esperanza de alfa sombrero sea alfa. Son estimadores, ¿cómo? ¿Se acuerdan cómo se llamaban? ¿Insesgados? Muy bien, Andrés. Se llaman estimadores insesgados, porque su esperanza coincide con el parámetro que está estimando. O sea que este círculo rojo, como las esperanzas coinciden con los parámetros, ambos son estimadores insesgados de sus respectivos parámetros. Y una cosa importante que vamos a observar, que después lo vamos a interpretar, es que el SXX está en el denominador. Y ahora vamos a ver, después vamos a ver para qué sirve. Una cosa más. Vimos que I sub i sombrero era alfa sombrero más beta sombrero por XI, ¿no? La ecuación de la recta. Si yo calculo la esperanza de I sombrero, es la esperanza de esto. Y ya vimos que como estos eran estimadores insesgados, la esperanza de alfa sombrero es alfa, y la esperanza de beta sombrero es beta. Entonces la esperanza de I sombrero es alfa más beta por XI, que es mu sub i, que es la media, las medias que están sobre la ecuación. O sea, ¿qué quiere decir esto? Con mu sub i estimamos alfa sombrero más beta sombrero por XI. Lo que quiere decir esto es que I sombrero también es un estimador insesgado de mu sub i, ¿no? Porque la esperanza de I sombrero es alfa más beta por XI, que es igual a mu sub i. O sea que si el modelo es adecuado, si el modelo de regresión lineal es válido, el valor predicho de I para cada X es un estimador insesgado de mu sub i. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si yo me meto en la ecuación, bueno, no, esta es la poblacional, pues supónganse que medio cerca de esta. Si yo me meto en la ecuación con una X acá y obtengo un valor de I sombrero, ese valor de, por ejemplo, esta X, tengo un valor de I sombrero, ese valor de I sombrero me va a estar estimando también a esta mu. Es un estimador insesgado de esa mu. Bueno. Ahora vamos a ver también, cada vez un poquito más. Dijimos que el modelo lineal era de si el modelo es adecuado, la recta era un buen ajuste. Fíjense, estas distancias, si yo tengo una baja variabilidad, si el modelo es muy preciso, ¿qué voy a esperar? Que estos puntitos estén muy cerca. Si el modelo es menos preciso, el modelo ahora me refiero al espectrofotómetro en este caso, ¿no? Si el espectrofotómetro es muy poco preciso, yo cuando meta los 3 tubitos voy a tener mucha variabilidad acá. Entonces estos puntos van a estar más separados, van a estar más juntos cuando más preciso sea la determinación. Quiere decir que estas distancias que nosotros planteamos antes, las distancias entre los I sub i j y los I sub i sombrero, me están midiendo qué tan variables son los datos, qué tanta variabilidad inherente tengo en las mediciones. Entonces, fíjense, es lo que está acá.
I sub ij menos I sub i sombrero. Si yo eso lo elevo al cuadrado y lo sumo, y lo divido por grados de libertad, ahora vamos a analizar por qué, tengo un estimador de la varianza. ¿Qué es esto? Es sigma al cuadrado sombrero. O sea, estas distancias, estas variaciones que hay entre los I sub ij y los I sub i sombrero, me dicen qué variabilidad tengo. Y fíjense que es una diferencia entre un observado y un esperado, el predicho según el modelo. ¿Y a cómo llamamos la diferencia entre valor observado y valor esperado? Lo llamábamos residuo, ¿se acuerdan? O sea que esto se llama cuadrado medio residual. ¿Está bien? Esta fórmula sale de desarrollar este cuadrado. Cuando yo desarrollo este cuadrado, la fórmula de cálculo para el cuadrado medio residual, que es el estimador de la varianza, va a ser el SII que definimos antes, menos el SXI cuadrado sobre el SXX. Después vamos a volver sobre esta fórmula. Otra pregunta, a ver, vamos a tratar de deducir juntos. ¿Por qué divido por n-2? Estoy estimando la varianza con el cuadrado medio de los residuos. Vamos a volver un poco atrás. Cuando ustedes calculaban el S cuadrado era un estimador de la varianza. ¿Cómo calculaban el S cuadrado? Hacían la sumatoria de xi menos x barra cuadrado y después dividían por n-1. ¿Por qué por n-1? Porque era el desvío de x datos respecto de una media. Eran n menos la cantidad, con ese x barra ustedes eran un estimador de mu. Era n menos la cantidad de parámetros que estimaban, que era 1. Cuando hicimos test de student para 2 muestras independientes, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Cuál era nuestro estimador de la varianza? Era el SP cuadrado. ¿Cuántos grados de libertad tenía el SP cuadrado? N1 más N2 menos 2. Y N1 más N2 era N. O sea, tenía N menos 2 grados de libertad. ¿Por qué N menos 2? Porque con los N datos de los dos grupos estimábamos dos medias. La media del grupo 1 y la media del grupo 2. Eran N menos 2 grados de libertad. Saltemos al capítulo siguiente. Análisis de varianza. ¿Quién era el estimador de la varianza? El cuadrado medio dentro. ¿Cuántos grados de libertad tenía el cuadrado medio dentro? ¿Se acuerdan? El entre era I-1. El dentro era N-I. N-I. Muy bien, Andrés. N-I. ¿Y por qué eran N-I? Porque con los N datos de todos los grupos estimábamos I medias, una por cada grupo. Entonces era N menos la cantidad de parámetros que estábamos estimando, que eran las I medias de los grupos. ¿Está bien? Siempre los grados de libertad del estimador de la varianza van a ser el tamaño total de la muestra menos la cantidad de parámetros que estamos estimando. Entonces, ¿todo esto para qué era? Para ver por qué con el residual tiene n menos 2 grados de libertad. A ver, ¿por qué n menos 2? Por los parámetros X e Y. No, X e Y no son parámetros. ¿Quiénes son los parámetros acá? Alfa y beta. Muy bien, Anto, alfa y beta. Dijimos que los parámetros eran los que caracterizaban la recta de regresión. O sea, la recta esta. Vieron que el modelo era igual a alfa más beta por xy más un error. Bueno, alfa y beta. Por eso, n-2, porque con los n datos de la muestra estimamos dos parámetros. X e Y son las variables, pero los parámetros son alfa y beta. Entonces, n-2 porque estimamos los dos parámetros alfa y beta. Y si el modelo lineal es adecuado, la esperanza de este cuadrado medio residual es igual a sigma cuadrado. O sea que si el modelo lineal es adecuado, si la recta es un buen ajuste a esos datos, el cuadrado medio residual es un estimador insesgado de la varianza poblacional. Ponemos una sola porque es única, les pedíamos que tuvieran la misma varianza. Entonces, vamos a armar los intervalos de confianza para los parámetros. Vuelvo acá. El estimador de beta sombrero tenía distribución normal, una distribución simétrica, con este error estándar. ¿Cómo se armaban los intervalos de confianza cuando teníamos una distribución simétrica? ¿Se acuerdan cuando resumimos la información de la fórmula?
Cuando era para una media era x barra más menos z alfa sobre 2 si conocíamos sigma por sigma sobre raíz de n. Si no conocíamos sigma, x barra más menos t alfa sobre 2 n menos 1 por s sobre la raíz de n. Siempre era estimador más menos valor de tabla por el error estándar. Bueno, miren acá. ¿Estimador quién es? Beta sombrero, el estimador de beta. Más menos un valor de tabla por el error estándar del estimador. De nuevo, no conozco sigma cuadrado. ¿A quién pongo acá en el lugar donde tendría que ir sigma cuadrado? ¿S cuadrado? No, ese cuadrado sí tengo una muestra. ¿Quién vimos acá que era ese cuadrado, sigma cuadrado sombrero? En nuestro modelo. Lo acabamos de ver en la diapositiva anterior, de la que volvimos. El cuadrado medio residual. Muy bien, Candelaria. El cuadrado medio residual era nuestro sigma cuadrado sombrero. Por eso, el intervalo de confianza para beta va a ser estimador más menos el valor de tabla por la raíz cuadrada del cuadrado medio residual sobre xx. En lugar de sigma cuadrado, que iba acá vamos a poner el cuadrado medio residual. Pero como no conocemos sigma cuadrado igual al cuadrado medio residual, no podemos usar z alfa sobre 2, tenemos que usar una t. ¿Quién le daba los grados de libertad a la t siempre? El estimador de la varianza. Y como el estimador de la varianza tiene n-2 grados de libertad, la t va a tener n-2 grados de libertad. Y si busco un valor de tabla t, alfa sobre 2, ¿qué quiere decir? Que tengo alfa sobre 2 en cada cola. Alfa sobre 2 más alfa sobre 2, alfa. En el medio me queda 1 menos alfa. Es un intervalo de confianza. 1 menos alfa para el parámetro beta. ¿Está bien? Simétrico, usamos una t, porque sigma cuadrado lo estimamos con el residual. Y si yo quiero hacer un intervalo de confianza para el parámetro alfa, ¿qué voy a hacer? Alfa sombrero, más menos, de nuevo, valor de tabla de la t. Por todo esto, pero en el lugar de sigma cuadrado, también voy a poner el cuadrado medio residual, porque en el modelo de regresión, el estimador de la varianza es el cuadrado medio residual. Entonces va a ser, vuelvo a la fórmula, alfa sombrero, más menos, t alfa sobre 2 n menos 2, por la raíz del cuadrado medio residual, por todo lo demás que tiene la varianza de alfa sombrero, que era todo esto. ¿Está bien? Y el n-2 por el residual, bueno, está resaltado eso. Ahora vamos a lo interesante. Fíjense, ¿se acuerdan que otra cosa que redondeamos en color violeta, no sé qué era que el SXX estaba en el denominador? ¿Qué es lo importante de que el SX esté en el denominador? Nosotros queríamos intervalos lo más corto posibles, ¿no? Entonces, ¿cómo tendría que ser nuestro SXX que está en el denominador? Para cortar el intervalo, tenemos que lograr un SXX lo más grande posible. Entonces, vamos a ver un poco. En ambos está en el denominador. Quiere decir que si yo el SXX lo elijo grande, el intervalo queda más corto. ¿Qué quiere decir elegir un SXX grande? ¿Yo puedo elegir el SXX? Sí, porque yo la X la fijé yo, ¿no? Yo elegí el intervalo de las X. No puedo achicarlo, no puedo agrandarlo mucho más, porque si me voy demasiado de ese intervalo voy a llegar a una situación donde se me escape la linealidad. Siempre dentro de la linealidad tengo que lograr que el SXX sea más grande. ¿Cómo lo logro? En general uno puede elegirlo si está limitado, por ejemplo, por presupuestos. Voy a decir que yo no tengo plata más que para usar determinada cantidad de tubos. Entonces digo, si estoy limitado en eso, a lo mejor, en vez de elegir tantos y qué sé yo, tengo que elegir menos tubos para hacer las mediciones. Bueno, ¿dónde voy a poner el mayor peso, la mayor cantidad de valores de X observados? ¿Acá en el medio o en los extremos de la X? ¿Cuándo voy a lograr un SX más grande? Un SXX más grande. Si le doy más peso a los puntos acá cerca de la media, o le doy más peso a los puntos lejos de la media. A ver. ¿Puntos lejos? Bien, más lejos. Porque acuérdense que el SXX era
la suma de los xy menos x barra cuadrado, ¿se acuerdan? Era la distancia de los xy a la media. Si yo los elijo muy cerca de la media, los mayores pesos, la mayor cantidad de x observados muy cerca de la media, el sxx se va a hacer chiquito. Pero si le doy más peso a los valores que están más lejos, el sxx se hace más grande. Y cuanto más grande es, más corto va a ser el intervalo de confianza. ¿Está bien? Eso es lo importante de que el sxx esté en el denominador de los intervalos de confianza. Bueno, ya hicimos estimación puntual de los parámetros, hicimos estimación mediante intervalo. Ahora, ¿qué viene? Y una hipótesis. Entonces, me puede interesar plantear una hipótesis acerca de algún valor de los parámetros. Fíjense, a ver. ¿Por qué me puede interesar plantear un test con estas hipótesis? H0, beta igual a 0, contra beta distinto de 0. ¿Qué esperarían que les diera un test? ¿Qué resultado esperarían obtener? ¿Quedarse con la hipótesis nula o rechazar la hipótesis nula? ¿Les conviene una recta con beta igual a 0 o una recta con beta distinto de 0? Rechazarla. Muy bien, ¿por qué? Distinta de 0. Exacto, sí. Y para que sea para que la recta sea lineal y no sea una constante. Claro, bueno, puede ser lineal igual a una constante. Sí, pero- sí, eso quise decir, como Ahí, que tenga una te- pendiente. Sí, te entendí perfecto. La idea es, si yo tengo una recta que tiene una pendiente igual a 0, es una constante. Se tendría ecuación igual a una constante, ¿no? ¿Qué constante? Si beta vale 0, sería igual a I barra punto a punto, ¿no? Porque era I barra menos beta, más beta sombrero por XY menos X barra. Sería toda una constante. Entonces, ¿para qué me tomé todo el laburo de preparar montones de tubos, de leer en el aparato, de hacer todos los cálculos, si me da una constante? Por más que cambie la concentración, la lectura siempre va a ser la misma, y eso evidentemente no tiene ningún sentido. Entonces, yo voy a querer poder probar que la pendiente poblacional va a ser distinta de 0. Si yo me tengo que quedar con la hipótesis nula, se dice que la regresión es no significativa. Si yo rechazo beta igual a 0 y acepto que beta es distinto de 0, se dice que la regresión es significativa. O sea que la pendiente es significativamente distinta de 0 y que yo puedo predecir una y en función de una x. ¿Cómo sería el test? Nos volvemos acá. Yo tengo esta distribución para beta sombrero. ¿Se acuerdan que cuando uno hacía un test de hipótesis, ¿qué era? Era el estadístico estandarizado, ¿no? Cuando teníamos un test para una media, era la media estandarizada. Bueno, acá lo mismo. Acá lo mismo. Este beta sombrero, ¿cómo hago para estandarizarlo? Le resto el valor del parámetro bajo la hipótesis nula. Si es un 0, 0. Si es otro, otro valor. Y lo divido por el error estándar. El error estándar era este, cuando yo reemplacé sigma cuadrado por el cuadrado medio residual. Entonces, dividido por el error estándar. Y por supuesto, bajo la hipótesis nula, esto va a tener una distribución T con n menos 2 grados de libertad. ¿Por qué n menos 2? Porque los grados de libertad los toma del cuadrado medio residual. Entonces, fíjense lo siguiente. Si yo tengo una recta dependiente de cuadrados mínimos muy chiquita, cuando haga beta sombrero menos 0 va a ser un valor cercano a 0. Y entonces voy a caer en zona de aceptación. Si la pendiente se aleja del 0, cuando yo haga esta resta, me va a dar grande. O positiva si es pendiente positiva, o muy negativa si es negativa. Y me voy a entrar en zona de rechazo. O sea que con este estadístico puedo evaluar si la regresión es significativa o no. Y con el valor del estadístico T puedo calcular un valor de P. Un P-valor para ver qué probabilidad exacta tengo de equivocarme si rechazo la hipótesis nula y digo que beta es distinto de 0. Bueno, acá tenemos algunos cálculos. Vamos a hacer el cálculo a mano y vamos a verlo con la salida del Infostat. ¿Cómo obtenemos esto? Acá pusimos la variable i, que es la lectura, y acá la variable x. Acá le pedimos los n, le pedimos la suma, y le pedimos la suma de los cuadrados. Acuérdense que acá en los cálculos intervienen suma y suma de cuadrados. Y acá le pedí la variable x por y. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque la x por y aparecía acá, ¿no? En el SXY. Entonces, el SII, fíjense, calculo estos tres porque voy a calcular el residual, el estimador de la varianza, para ponerlo acá. El SII era la suma de los síes al cuadrado, esto, 2805,59, menos
la suma de todos los i's al cuadrado sobre n. Este es el SII, la suma de cuadrados total. Calculemos el SXI. Suma de los x por los i's, 1698,88. Suma de x por y, menos suma de x, bueno, suma de y, por suma de x, que es 120, dividido 15, 250. SXX, suma de los x cuadrado, 1080, menos suma de los x, 120, todo al cuadrado sobre n. 120 es de casualidad, ¿eh? 120 es el SXX. Ahora me calculo el residual. 1 sobre n menos 2. El n es 15, 15 menos 2, 13. Por SII, 619,35, menos el SXI al cuadrado sobre el SXX. El residual es 7,5269. Calculo el estadístico. Beta sombrero era 2,0847, lo habíamos calculado en la salida anterior. Menos 0 sobre la raíz cuadrada del cuadrado medio residual, 7,5269, dividido el SXX. Todas las fórmulas las tienen al final de la tabla, ¿eh? Bueno, da este valor el estadístico T. Es bastante grande, o sea que la regresión va a ser significativa. Vamos a calcular también el intervalo de confianza para beta. Ya vimos la fórmula antes, vamos a calcularla acá. Beta sombrero más menos el valor de tabla de la T, alfa sobre 2 con n menos 2 grados de libertad, por la raíz cuadrada del cuadrado medio residual sobre SXX. Esta raíz cuadrada del cuadrado medio residual sobre el SXX es este mismo denominador. Entonces, el beta sombrero era 2,0847, más menos valor de tabla de la T, ahora lo vamos a calcular. Si es del 95%, es 5% sobre 2 colas, con n menos 2 grados de libertad, 15 menos 2, 13, por la raíz cuadrada del cuadrado medio residual sobre el SXX. Bueno, cálculo, esto es la aproximación, más menos, me quedan los intervalos, los límites de intervalo, 1,544, 2,626. Vamos a calcular el valor de tabla, 2,160. Esperen, acá. Estadísticas, probabilidades y cuantiles. Era una T con, dijimos, 13 grados de libertad porque era 15 menos 2, 15 datos menos 2, 13. Y yo quiero un intervalo de confianza del 95%, entonces, 95% en el centro. Suma de las dos colas, 5%, 0,025 en cada cola. 0,025 en la cola derecha. Calcular. 2,160, es ese valor que vimos ahí. 2,160. Entonces, llegamos hasta acá. Veamos la salida. Ahora podemos mirar la segunda parte de la salida. Dijimos que la ecuación era esta de la recta, entonces menos 4,6047 más 2,0847 por xy. Miremos ahora el error estándar. Miremos ahora solo para el beta, ¿no? Para acá, para concentración de amoxicilina, el coeficiente que multiplica a la X. Bueno, 2,0847 es el beta sombrero. El error estándar 0,2504 es esto, ¿no? Ahora lo vamos a calcular. 0,2504. Es la raíz del cuadrado medio residual sobre el SXX. Y los límites del intervalo de confianza. Bueno, esperen, el estadístico T, 8,3239, es este estadístico T. Dijimos que era significativo porque era grande y el p-valor es menor que un 10 milésimo. Miren los extremos de intervalo de confianza, 1,524, 2,626. Entonces, conclusiones. ¿Qué cosas hay que mirar? El intervalo de confianza para beta no incluye al 0. O sea, el valor del parámetro en la hipótesis nula no está incluido en el intervalo de confianza. Los dos límites son positivos. 0 no está, se rechaza la hipótesis nula de que beta pueda valer 0. ¿De dónde más vemos si la regresión es significativa? El valor P del test es mucho menor que el 5%. Un estadístico grande con un p-valor pequeño se rechaza la hipótesis de que beta valga 0.
Conclusiones, la regresión es altamente significativa porque rechacé con un P mucho menor que 0,05, o sea que la lectura en el espectrofotómetro varía significativamente con la concentración de amoxicilina. Vamos a verificar con un pequeño calculito el error estándar. Acá. Igual, voy a hacer raíz, paréntesis. El cuadrado medio residual, 7,5269, 7,5269, dividido el SXX, que era 120, cierro paréntesis, 0,2504, es este. ¿Qué otra cosa pueden encontrar en la salida? Fíjense que el valor de T era el beta sombrero, menos 0, sobre el error estándar. Entonces, si yo hago igual, el beta sombrero 2,0847, 2,0847, dividido este error estándar que ya calculé, 8,3238, 8,32 y pico. O sea, que este valor de T es este estimador dividido su error estándar. ¿Está bien? Y estos límites va a ser el beta sombrero más menos el valor de tabla que se tiene que calcular. Profe, Yo me congelé, sí. Sigue grabando igual, no se asusten. No sé en qué momento me congelé. Perdonen, esperen. Voy a poner de nuevo compartir la pantalla. No me di cuenta en qué momento. Bueno, ¿llegaron a ver esto, el cálculo que hicimos en el Excel? ¿Este lo vieron? ¿Me escuchan? sí, el del 8. Ah, y el estadístico calculado, sí que era esto dividido esto, daba el estadístico. Bueno, listo. Entonces, esperen. En que corro esto. La grabación no se paró, sigue grabando. Bueno, todo esto ya lo vimos, lo verificamos. Ahora vamos un poco a la parte de la ordenada de origen. Ya vimos todo lo que se refería acá con el beta sombrero. Miren los límites de intervalo de confianza, de menos... Ahí volvió la profe. ¡Ay, Dios! Me aparece inestable, me quiero matar. Bueno, cada vez que me dé cuenta, cuando se me apaga la cámara, voy a hacer una cosa. Saco el video por las dudas, por si es eso lo que me enlentece. Detengo el video, no me ven, no importa, pero me escuchan. Yo me doy cuenta si la camarita se apaga. Bueno, me escuchan, ¿no? ¿Sí? Hola. ¿Me escuchan? No, por Dios, no me digan que no. ¿Me escuchan? A ver, alguien que me diga. Bueno. Espero, saco el video porque tengo conexión inestable. Bueno, vamos. Espero que me deje seguir. Bueno, ¿se escucha ahora? Ahora sí. Ahora sí. Sí, ahora sí, profe. Bueno, lo hago rápido antes de que se me vaya. Vamos a mirar acá. Uno tiene la tentación de decir, si el aparato, si la concentración vale 0, el aparato tendría que dar 0 de lectura. Y si uno se fija, el p-valor para el alfa es muy cerca de 0,05, de ser no significativo. Este intervalo superior está cerca de 0 y uno tiene la tentación de decir, hagámoslo, forcémosla a pasar por 0. Entonces, si uno hace este test tiene un p-valor bastante grande, lo que vimos, sería este test, bueno, no importa. Entonces uno tiene esa tentación. Pero miren lo que pasa si yo ajusto sin tener en cuenta la ordenada al origen. Fíjense que la ecuación cambió, porque ahora no existe ordenada al origen. Dijimos, démosle el valor 0. Era eso de destildar el ordenada al origen. Y miren ahora qué pasa con esta recta. ¿Podrían decir que esta recta ajusta bien a los datos? Y no, porque la distribución de los residuos no es aleatoria. Acá yo tengo muchos que están por debajo, acá por el medio y acá todos están por arriba. Entonces, forzar a esta recta que pase por 0 no es bueno,
Porque la recta podría ser que pasara por 0 verdaderamente, pero a lo mejor esa recta pasaría por 0, pero no con esta misma ecuación. A ver si la puedo, esperen, a ver si la puedo dibujar, a ver si me dibuja el lapicito. A ver si le pongo... Bueno. No sé si grafica. A ver si ven... A ver si puedo poner un lapicito rojo. ¿Ven? ¿Se ve más o menos? ¿Qué pasaría si la ecuación fuera esa? Que empezara realmente en 0, pero que empezara con una cosa medio parabólica, se hiciera una constante y después hiciera una cosa así. Entonces, no es tan no cierto que tenga que pasar por 0, pero no con la ecuación de esta recta. Porque esta recta no pasa por 0. Si es la recta la fuerzo a pasar por 0, ya no tendría un buen ajuste de los datos. Sí. ¿Se ve? Entonces, conclusión, nunca le destilden que modele la ordenada al origen, porque es más verdadera la ecuación de la recta con ordenada al origen incluida, aunque dé -4 y no tenga interpretación biológica. En muchos problemas no tiene interpretación biológica, o sea, no conviene simplificar el modelo, nunca. Vamos a ver otra parte de la salida, que vamos a testear de nuevo la pendiente. Acá me olvidé poner en la diapositiva la hipótesis de nuevo. Pero de nuevo yo acá tendría una ordenada... no saqué el video, bueno. Yo también tendría una hipótesis H0 beta igual a 0 contra H1 beta distinto de 0. Pero vamos a hacerlo por medio de un análisis de la varianza. Si ustedes se acuerdan, en el análisis de varianza, ¿qué hacíamos? Tomábamos la variación total y la particionábamos en las dos causas de variación. Y para eso, ¿qué le habíamos sumado y restado a la I sub IJ menos I barra punto punto? Cuando fue la ANOVA, le sumamos y le restamos I sub I punto barra, que era el valor, ¿se acuerdan que era el valor predicho según el modelo de ANOVA? Era la media del grupo. Bueno, y eso nos había permitido particionarla en entre y dentro. Bueno, acá vamos a poner también el predicho, pero el predicho de la regresión, el I sombrero. Entonces va a ser, al I sub IJ menos I barra punto punto, le sumamos y le restamos el I sub I sombrero, el predicho del modelo de la regresión. Y ahora vamos a analizar cada una. Esta ya la conocemos, esta causa de variación. ¿Cuál era I sub IJ menos I sombrero? Era cada valor observado menos el predicho, ¿no? Era cada valor observado, la distancia que había de cada punto negro al puntito rojo. Esto daba el residual. Miremos esta. Estas son las distancias que hay, desde cada predicho a la media general. Son estas distancias en rojo que están dibujadas acá. Les pregunto, ¿cuándo esas distancias se van a hacer grandes o cuándo esas distancias se van a hacer pequeñitas? ¿A qué se puede deber estas distancias? Que después convertiremos en suma de cuadrados. ¿Cuándo se van a apartar más los predichos de la media general? ¿O cuándo se van a acercar más los predichos a la media general? Depende si la pendiente es más grande o más Muy chica. bien, exactamente, Candelaria. Se deben a la pendiente, o sea, se deben a la regresión. Por eso, cuando convirtamos a esto, se va a llamar suma de cuadrados debido a la regresión, cuando lo convirtamos en suma de cuadrados. Miremosla, ustedes imagínense, esto tiene una pendiente bastante distinta de 0, pero piensen si esta recta tiene una pendiente chiquita. La distancia de los predichos a la I barra punto punto sería muy chiquita. De hecho, ¿qué dijimos? Cuando la recta tenía pendiente 0, todos los predichos coincidían con la media. Y estas distancias iban a ser 0 para todas si la pendiente fuera 0. O sea que esta suma de cuadrados va a ser tanto más grande cuanto mayor sea la pendiente de la recta, tanto positiva como negativa, porque después la vamos a elevar al cuadrado. Entonces, miremos acá. Cuando yo eleve al cuadrado, sume los dobles productos de en 0, esto va a ser la suma de cuadrados total, que va a ser igual a la suma de cuadrados residual, más la suma de cuadrados debida a la regresión. Esto lo vemos acá en estos segmentos compuestos acá para un punto cualquiera. Esto está hecho para este puntito.
La suma de cuadrados total se hace como la distancia del punto a la media, la distancia del I sub ij a la media, sería la liñita esta celeste que hay desde el punto I sub ij a la media. Este segmento que llamamos total, porque se confecciona así, está compuesto de la suma de estos dos segmentitos, el negro y el rojo. ¿El negro qué es? La distancia de I sub ij a I sombrero, es este, es el residuo. Y este segmento rojo es la distancia del I sombrero a la media general, hasta acá. Entonces, fíjense, cuanto esta distancia, cuanto más se deba a la pendiente, más chiquito va a ser el residuo, más grande va a ser la de la regresión. Pero si la pendiente es despreciable, es pequeñita, esta distancia se va a deber más al residuo que a la regresión. ¿Está bien? Entonces, cuanto más grande sea esta, más significativamente distinta de cero es la pendiente. Por eso podemos decir que la suma de cuadrados total va a ser la suma de cuadrados residual más la suma de cuadrados debida a la regresión. Miremos, pensemos un poco en los grados de libertad. La suma de cuadrados total es la suma de, es el desvío de n datos respecto de una media general. n-1, porque sería como hacer el s cuadrado de todos los datos, de todos los valores de i. El residual ya vimos que tenía n-2 grados de libertad, eran n menos la cantidad de parámetros. Y la debida a la regresión, solo le queda un grado de libertad, porque n-1 va a ser igual a n-2 más 1. Este 1 es 1 para cuando tenemos una regresión simple. Porque este 1, los grados de libertad de la suma de cuadrados de la regresión, se confeccionan como la cantidad de parámetros del modelo menos 1. Acá tenemos solo dos parámetros, el alfa y el beta. 2 menos 1, 1, por eso es 1. Si uno tiene una regresión múltiple, los grados de libertad del modelo de regresión múltiple son k, cantidad de parámetros, menos 1. Si tenemos un modelo que tiene la constante más dos variables, 3 menos 1 van a ser 2 grados de libertad, y así sucesivamente. ¿Está bien? Entonces acá es 1 porque es una regresión simple. El estadístico de prueba, por supuesto, lo vamos a calcular. Bueno, cada cuadrado medio será cada suma de cuadrados dividido sus grados de libertad. Y el estadístico lo armaremos. Sí, Andrés, ¿me quieres preguntar algo? Me congelé de nuevo. Bueno, perdonen. A ver, vamos a volver. ¿Me verán volver? Ya volví. Bueno, ¿cómo vamos a armar el estadístico? El estadístico de prueba va a ser, en el denominador va siempre el estimador de la varianza. Como en la ANOVA va el dentro, acá va el residual. Y en el numerador, el que se hace grande cuando voy a rechazar la hipótesis nula. Cuando voy a rechazar la hipótesis nula, el que se hace grande es el de la regresión. Entonces voy a tener, en el numerador, suma de cuadrados de la regresión dividido 1, el cuadrado medio de la regresión. Y en el denominador, la suma de cuadrados residual dividido n-2. ¿Está bien? Entonces, eso va a ser estadístico. Este estadístico, por supuesto, tendrá distribución F, ¿no? Porque es un cociente de cuadrados medios. Si la hipótesis nula es verdadera, en el numerador tiene 1 grado de libertad y en el denominador tiene n-2. En el numerador los grados de libertad de la regresión, en el denominador los del residual. ¿Y cuándo rechazaremos? Si este estadístico da mayor que F alfa 1 n-2. Fíjense una cosa que después vamos a volver sobre esta fórmula. La suma de cuadrados total se calculaba como SII, ya lo vimos. Y el residual era SII menos SXI cuadrado sobre SXX. Para que el primer miembro sea igual al segundo, acá la regresión me queda con fórmula SXI cuadrado sobre SXX, porque si yo acá resto esto y resto esto, me quedan ambos miembros iguales al SII. Si se fijan en la tabla de fórmulas que tienen, donde tienen todas las fórmulas, al final van a ver que la suma de cuadrados de la regresión se calcula como SXI cuadrado sobre SXX. Después vamos a volver sobre esta fórmula cuando veamos el R cuadrado. Tiene mucho que ver con esto. Lo vamos a ver después más adelante. Y una equivalencia interesante que les dije que en algún momento volvíamos sobre esa, era que la t al cuadrado era una f, ¿se acuerdan? Que dije, vamos a verla dos veces más, vamos a verla en la ANOVA, cuando vimos el test
para dos medias que lo podíamos resolver con una ANOVA. Y ahora en la regresión, bueno, otra vez, se va a la cuarta o a la quinta. Bueno, vamos a ver de nuevo acá esa equivalencia. ¿Dónde la vamos a ver? ¿Se acuerdan acá que nosotros calculamos este estadístico T, dijimos que tenía 13 grados de libertad, porque era n-2? Bueno, fíjense una cosa, si yo hago el estadístico de la T elevado al cuadrado, me coincide con el estadístico de la F. Esta era una T con 13 grados de libertad, esta es una F con 1 en el numerador y los mismos de la T en el denominador. ¿Sí? La T al cuadrado es una F. Vamos a mirarlo acá, ¿por qué? Con la fórmula. Este estadístico T lo vamos a elevar al cuadrado. El estadístico T lo calculábamos. Bueno, yo voy a volver como si nada para que no quede. Este estadístico T era beta sombrero menos 0 sobre el error estándar. Lo elevo al cuadrado. Potencia distributiva respecto del cociente. Beta era SXY sobre SXX, beta sombrero. Si lo elevo al cuadrado, me queda el cuadrado de SXY sobre el cuadrado de SXX. El cuadrado en este denominador se simplifica en índice y exponente, me queda el cuadrado medio residual sobre SXX. Un SXX de acá se simplifica con un SXX de acá. Me queda SXY cuadrado sobre SXX. Y acá me quedó solo el residual. Y fíjense, ¿se acuerdan que la fórmula del cuadrado medio de la regresión, que era igual que la suma de cuadrados de la regresión, era SXY cuadrado sobre SXX? Es lo que vimos acá. Acá. SXY cuadrado sobre SXX, que como tenía un grado de libertad, era lo mismo que el cuadrado medio de la regresión. Entonces, el estadístico T elevado al cuadrado da la misma fórmula que como calculamos este estadístico F, cuadrado medio de la regresión sobre cuadrado medio residual. Esta es la tercera parte de la salida que no habíamos visto, que tiene modelo, acuérdense que cuando tenemos es lo mismo que el segundo renglón, así que no le hace nada. Acá tenemos, era la suma de cuadrados de la regresión. ¿Está bien? SXY sobre SXX. SXY cuadrado sobre SXX. Con un grado de libertad, el mismo cuadrado medio. Suma de cuadrados residual, con 13 grados de libertad n-2, cuadrado medio, suma de cuadrados sobre grados de libertad. Y la suma de cuadrados total, que ya la habíamos calculado, que era el SII, con 14 grados de libertad. 14 es 15 menos 1. 13 es n-2, y 1 es el de la regresión, que es un grado de libertad. Cuadrado medio de la regresión sobre cuadrado medio residual es el estadístico F. Y este estadístico T al cuadrado es exactamente igual a este estadístico F, 69,28. ¿Está bien? Entonces, la regresión significativa la podemos ver en tres lugares. Uno, el intervalo de confianza para beta. Si no incluye al 0, la regresión es significativa. Segunda parte, el estadístico T. Un p-valor pequeño, se rechaza la hipótesis de que beta sea 0. La tercera parte, el tercer lugar, la ANOVA para el análisis de varianza para la regresión. Si el f es grande y el p es chiquito, se rechaza la hipótesis. Este t al cuadrado es esta f, y este p-valor es exactamente el mismo que este p-valor. Un 10 milésimo acá. No es casualidad, va a ser exactamente el mismo porque el t al cuadrado es la f. Y va a darse exactamente siempre el mismo p-valor. Bueno. Bueno, por suerte la sesión de tortura se terminó porque llegamos con, digamos, lo último que vamos a ver hoy es esto, y ustedes pueden hacer cualquier estadístico, cualquier ejercicio de regresión hasta acá. Lo que nos queda para ver después son intervalos de confianza para la media mu-b. E intervalos de predicción, que lo vamos a ver después. Y vamos a ver también la correlación, que eso lo vamos a dejar para la clase que viene. O sea que hoy pueden hacer, con esto pueden hacer todos los ejercicios de regresión que sea, estimar la recta por cuadrados mínimos y calcular los intervalos de confianza para los parámetros. Y testear si la regresión es significativa. Acuérdense que tienen los tres lugares y los tres son equivalentes. ¿Qué quiere decir? Que si este intervalo de confianza del 95% llegara a incluir el 0,
sí o sí es seguro que este p-valor va a dar mayor que 0,05, porque la conclusión va a ser la misma. Como este intervalo de confianza no incluye el 0, este p-valor seguro, segurísimo, da menor que 0,05. Porque en los tres... Bueno, entonces, con esto terminamos esta parte. Lo que se están arreglando acá en el barrio cosas de la línea y por eso se va cada rato. Bueno, entonces nos vemos ahora de esto quedó igual todo grabado, después les subo el link al YouTube. Y nos vemos el jueves si Dios quiere, ¿no? Cualquier cosa me consultan. ¿Está bien? Bueno, chiquitos, que tengan linda semana. Pásenla lindo, descansen. Chao. Terminé. Tranquilo. Vayan tranquilos, ahora sí. Termino así ya graba. Chao. Chao, profe. Buen fin Chao, de. profe. Chao, Igualmente. profe, Nos buen vemos, fin profe. de. Nos vemos. Chao, profe. Descansen. Chao. Chao.